y subo. Buenos días, chicos. Sí, voy para donde... Ah, pero mentira, no, sí, pues no tengo internet. Chicos, buenos días para todos. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Ok, chicos, buenos días para todos. Hoy vamos entonces a cerrar la guía número 4. Vamos a hacer una especie de quiz oral, muy sencillito. Ahorita voy a hacer un resumencito para que lo tengan ahí de pastelito para poder resolver las preguntas que voy a hacer de tipo oral. Entonces les recomiendo tomar nota o pantallazo, bueno, ya cada quien busca la estrategia de cómo tomar Disculpe, apunte. ¿puedes hablar un poco más alto, porfa? Se le escucha muy bajo el micrófono. A ver, yo. ¿Ya me escucha ahí? Sí, profe. Ok. Estaba diciendo que buscamos entonces la estrategia de tomar apunte o pantallazo. Bueno, cada quien busque la estrategia. Voy a hacer una especie de resumencito para que ustedes lo tengan ahí de pastel para las preguntas Profe, que voy a hacer. Dígame. venga, es que la actividad anterior yo no la he podido entender y no la he podido hacer. Ana María, ¿te parece si me haces pues, una llamada privada ahorita? Sí, Sí. sí, porque Ujú. eso ya son particularidades, entonces pues, yo ya la resuelvo contigo por aparte, listo. Si alguien lo mismo, si alguien no ha entendido, entonces me escribe por el WhatsApp, yo le mando una explicación de la actividad, miramos a ver qué hacemos, listo. Profe, yo tampoco entiendo eso, entonces, para ver si yo me podía meter ahí a lo de Ana María y Dale, usted, porque es que tampoco la puedo. dale, entonces ahorita cuadramos, listo. Bueno, profe. Ok. La caldera. Bueno. Bien, entonces voy a hacer una especie de resumencito. Apagamos los micrófonos, por favor, para no generar interferencia de lo que vimos en esta guía. Entonces, en esta guía se trató todo lo relacionado a gases ideales.
Entonces, ¿qué es un gas ideal? Simplemente es un gas en donde las interacciones entre moléculas no se tienen en cuenta y por eso es fácil el estudio de 3 componentes o 3 variables: presión, volumen y temperatura. Eso es un gas ideal. Entonces, un gas ideal es simplemente un gas en el que se puede estudiar de manera muy sencilla cómo varían estos 3 elementos: presión, volumen y temperatura. Listo. Entonces, esos gases ideales, su estudio desencadenó 3 leyes. En realidad son 4, pero las principales son 3. Desencadenó en 3 leyes. La primera ley, la ley de Charles, la ley de Boyle y la ley de Gay-Lussac. Esos 3 señores fueron los que estudiaron los gases y establecieron 3 leyes. En la unión de esas 3 leyes, determinó la ley del gas ideal, que es la ecuación que ustedes han estado utilizando para resolver todos los problemitas que tienen que ver con presión, volumen y temperatura. Esas 3 leyes conjugaron en esta ecuación. Entonces, ¿qué dice la ley de Charles? La ley de Charles dice que para un sistema que está a presión constante, ¿qué significa presión constante? O sea, que la presión no está cambiando. Esperen un momentico, yo por acá coloco Santiago Celis. Antes. Mauricio. Bueno, para los que acabaron de ingresar, estoy haciendo un resumen. Es importante que le tomen nota a este resumen porque voy a hacer ahorita unas preguntitas en base a lo que hemos visto en esta guía. Entonces, estamos viendo los gases ideales y que estos están compuestos por 3 leyes. La ley de Charles, la ley de Boyle y la ley de Gay-Lussac. Charles dice que en todo sistema a presión constante, cuando nos imaginamos un sistema a presión constante, imaginémonos la olla de agua calentando pero destapada. Ese podría ser un ejemplo, una olla de agua destapada que se está calentando, porque la presión, como no está tapada, la presión siempre permanece constante. Entonces, ¿qué variables cambian cuando la presión es constante? Si la presión es constante, ¿cuál de estas 3 variables entonces cambia? El volumen y la temperatura. Volumen y temperatura. Estas variables sí cambian. Entonces, ¿qué dice Charles? Charles dice que en un sistema, cuando la presión es constante, si la temperatura sube, el volumen también sube. Esa es la ley de Charles. Esa ley de Charles se traduce en un proceso termodinámico conocido como isobárico. Se conoce como proceso isobárico. ¿Ok? Claro hasta ahí entonces, ¿en qué consiste la ley de Charles? Sí. Ok. La ley de Boyle me habla de todo sistema que ocurre a temperatura constante. Ahí en este sistema la temperatura es constante. Un ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de la jeringa. ¿Se acuerdan del ejemplo de la jeringa que yo presionaba? Si yo presiono una jeringa, cambio todo lo demás, pero la temperatura permanece igual, la temperatura no cambia. Entonces, ¿qué variables cambian en la ley de Boyle?
Si la temperatura es La constante, presión y el volumen. lo que cambia es la presión y el volumen. O sea, mientras que aquí lo que cambia es el volumen y la temperatura, aquí es la presión y el volumen. ¿Cómo cambian esos dos? Pues según Boyle dice que si la presión sube, ¿qué pasa cuando yo apretaba la jeringa? ¿Qué sucedía con el volumen de esa jeringa? Disminuye. Disminuye el volumen. Eso dice la ley de Boyle. Listo. Ese entonces sería un ejemplo de la ley de Boyle. Entonces la ley de Boyle se traduce en un proceso termodinámico conocido como isotérmico. Isotérmico. Eso reduce a la ley de Boyle. Y por último, la ley de Gay-Lussac habla de todo proceso que sucede a volumen constante, algo donde nunca cambia el volumen, donde el gas no se escape. Un ejemplo muy, muy claro y cotidiano es la olla a presión. La olla a presión es un sistema donde no cambia el volumen, pero ¿qué sí lo que está cambiando ahí adentro? La presión y la Temperatura y presión. temperatura. La presión y la temperatura sí están cambiando. ¿Cómo cambian? ¿Qué pasa cuando la temperatura sube? Volumen se mantiene constante. ¿Y la presión qué pasa con ella? Aumentan, pero La- el volumen Aumenta la presión, únicamente aumenta la presión, porque el volumen permanece constante. Ok, entonces en un sistema con el volumen constante, la presión aumenta y la temperatura aumenta. A este tipo de procesos, en donde cambia la presión y la temperatura, se le conoce como proceso isocórico. Isocórico. ¿Listo? Ese sería entonces el resumencito para lo que vamos a hacer ahorita. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Ok, bueno, si desean le pueden tomar apunte porque yo borro ahorita. O le toman el pantallazo como les quede más fácil de tomar apunte con el resumen. Listo. sí, profe. Chicos, todo listo. Entonces puedo borrar ya. Sí. Muy bien. Bueno, entonces, a ver quién está por aquí. Arango Sebastián, ¿estás por ahí? Sí. Arango, te voy a poner la siguiente situación. Vamos a suponer que tu mamá puso a calentar un agua porque tú estabas enfermo. Entonces necesita el agua caliente. La puso a calentar en una olla convencional. A ese tipo de proceso en donde se calienta esa agua y el gas empieza a evaporar, o sea que el gas empieza a aumentar su volumen, a ese tipo de proceso, ¿con qué ley se le conoce? ¿Con cuál de las tres leyes? ¿Boyle, Charles o Gay-Lussac? Charles. Ley de Charles, muy bien. Okay. Listo, Sebastián, sus 5 acá. Calderón Jimena, ¿estás por ahí? Sí, profe, pero yo no entiendo eso. Bueno. Camacho Kevin. Camacho Kevin, ¿estás por ahí? Tampoco anda por ahí Castañeda Sara. Profe, hola, pero yo tampoco entiendo. Cataño Mateo. Hola, profe.
Bueno, te voy a colocar el siguiente ejemplito. Sí, señor. Tu madre está haciendo los frijoles en una olla Sí. completamente sellada. Las famosas ollas a presión. Ahí se está calentando esos frijoles. Entonces, en la medida que la temperatura aumenta, ¿qué es lo que está aumentando acá? ¿Qué es lo que qué? Perdón. En la medida que la temperatura aumenta, cuando yo le meto fuego, ¿qué es lo que aumenta acá adentro? La temperatura. No, por eso. Yo te estoy diciendo, en la medida que la temperatura aumenta, además de la temperatura, ¿qué más aumenta? Mm, volumen. Está sellada. Es una olla a presión, está sellada completamente. La presión. Y a ese tipo de proceso, ¿cómo se conoce? ¿Isobárico, isotérmico o isocórico? Otra vez, ¿cómo era? ¿Cuál de esos tres procesos representa esa situación? ¿Isobárico, isotérmico o isocórico? Isocórico. Isocórico, muy bien. Cataño Mateo. Mateo, ¿cierto? Profe, que si entrar a Ana María, que señor. se le... 5. Sí, Mateo. Muy bien, Mateo. Delgado Manuel, ¿estás por ahí? Sí, señor. Delgado, dame un ejemplo en donde se presencie la ley de Boyle, o sea, a temperatura constante. Un ejemplo de la vida cotidiana donde la temperatura siempre sea constante, donde se presencie la ley de Boyle. Cambia la presión y el volumen, pero la temperatura no. No, pero no sé. Bueno, vamos a ver entonces con Duque Sofía, ¿estás por ahí? Pero yo tampoco sé. Espejo Ana María. Señor. Un ejemplo donde se presencie la ley de Boyle, donde cambie todo menos la temperatura. Ay, profe, espere, yo pienso. Bueno, Ana María, entonces después me lo respondes. ¿Quién de los aquí presentes me quiere dar un ejemplo de la ley de Boyle? Yo, profe. A ver, Isaías. A ver, el proceso isotérmico, un termo de café, Un termo de la café. temperatura se mantiene constante Sí. y aumenta el volumen. La presión disminuye. Aumenta el volumen y la presión disminuye. Sí, ese puede ser un ejemplo. Muy bien, Valdés. Vamos a ver aquí con esta. Yo tengo aquí una lata de aerosol, de esas de desodorante. Aquí adentro hay una presión gigante. Entonces empiezo a oprimir y se empieza a liberar la presión. Eso trae consigo que la lata se enfríe, disminuyendo la temperatura. A quien desee contestar. ¿Qué tipo de ley se estaría presenciando ahí? En donde cambia la presión y la temperatura, pero lo otro no. ¿En dónde qué, profe? En una lata de aerosol, cuando yo lo oprimo, la presión disminuye.
Eso trae consigo que si la presión disminuye, también la temperatura empieza a disminuir. No sé si alguna vez lo han experimentado. La lata cuando se empieza a oprimir el gas, ella se empieza como a enfriar. Entonces aquí está cambiando la presión y la temperatura. ¿De qué ley estoy hablando yo ahí? ¿Boyle, Charles o Gay-Luz? Charles, no. No, señor. Si tomaron apunte del mapa conceptual, ahí está todo. Profe, la de voy. Gay-Lussac. ¿Quién dijo Gay-Lusa? Yo, Marisa. Monsalve, muy bien, Monsalve. La ley de Gay-Lusa habla de sistemas a volumen constante. Aquí el volumen de la lata es totalmente constante. Cambia la presión y cambia la temperatura. Muy bien. Vamos a ver con este otro. Profe, que se vuelve a dejar entrar a Ana María, que se le está cayendo el internet. Ya la acabo de dejar entrar. Vamos a suponer el siguiente sistema. Estoy en el océano y durante los 100 primeros metros la temperatura siempre va a ser la misma, 5 grados centígrados. Entonces hay un buzo que se está sumergiendo ahí en ese océano. Al sumergirse hay unos cambios. ¿Qué cosas están cambiando en ese buzo? Profe, la presión del oxígeno y la temperatura del agua. No, la temperatura es la misma. Estamos diciendo que la temperatura va a ser la misma. Vamos a considerar. Entonces cambia la presión. Profe, entonces es la presión. Solamente la presión. En el oxígeno. Sí, profe. Únicamente cambia la presión. Y el volumen. Y el volumen. De hecho, en las células, y ese es uno de los ejercicios que puse, el ejercicio del pez, las células se empiezan a comprimir. A medida que experimentamos aumento de presión, las células se comprimen. Entonces cambia la presión y cambia el volumen. Bien, Ana María. Vamos con otro ejemplo. Resulta que en el Sol, si nos acercamos a él, vamos a encontrar unos puntos en donde suceden unas explosiones. Esos son explosiones de radiación. En esos puntos, la temperatura en el Sol, específicamente en esos puntos, la temperatura del Sol es más alta que en los demás. O sea que hay un aumento de la temperatura. Entonces, suponiendo que el Sol está a una presión constante, además de la temperatura, ¿qué es lo que cambia? Volumen. La temperatura. No, ¿Quién dijo volumen? Bueno, el volumen no es constante. Yo probé. Hernández. Hernández, ¿y ese cambio de temperatura y volumen, qué tipo de proceso termodinámico representa? Si no cambia la presión. ¿Cómo? ¿Cómo se llama ese tipo de proceso termodinámico? En donde la temperatura y el volumen cambian, pero la presión no. La presión es constante. Tocórico. ¿Hizo qué? Tocórico. No. Profe, isobárico, ¿no? Isobárico. ¿Quién dijo isobárico? Julio. Julio Fernández. Muy bien, Julio. Es un proceso isobárico. Cuando la presión es constante, el proceso es isobárico. Bien. Bueno, a ver. Tenemos aquí 3, 4, 5, 6, 7. Bueno.
A ver, ¿quién desea reivindicarse para colocarle otro ejemplito? Yo. Pérez. A ver, Pérez, vamos a hacer lo siguiente. En este caso vas a hacer tú el del ejemplo. Dame un ejemplo de un proceso isocórico donde el volumen sea constante. ¿Cuál, profe? Un proceso isocórico donde el volumen es constante. Un ejemplo así de la vida cotidiana. De un sistema donde el volumen no cambia. Oh, una olla de presión. Una olla de presión. ¿Qué pasa dentro de una olla de presión? ¿Qué es lo que cambia? Porque cambia la presión y no el volumen. ¿Y qué más además de la presión? La temperatura. Temperatura. Muy bien. Pérez Michel. Bueno, chicos, ¿alguien más desea participar? Pues yo. Hernández. Yo fue el que dije de la olla de presión, no fue Michael. ¿Quién fue el que dio el de la olla de presión? Yo, Alejandro Hernández. Alejandro Hernández, pero tú ya tenías aquí el 5 de la sustentación de hoy. No, Bueno, pero vale seguir participando. ¿quieres más 5? Claro, esa es la gracia. Ah, bueno. ¿Quién más desea participar? Pues yo. Rendón. A ver, Rendón, tú me vas a explicar lo siguiente. Vamos a suponer la siguiente situación. Vamos a suponer que tú vas en un avión. Resulta que en un avión, para volar a ciertas alturas, como la presión de afuera cambia, ellos adentro tienen un sistema donde la presión permanece constante para que los pasajeros no sufran colapsos por cambios de presión. A ese tipo de ley, o sea, ahí ¿qué ley estaremos presenciando? ¿La de Boyle, la de Charles o la de Gay-Luz? La de Charles. No. La de Charles, muy bien. ¿Cuál era tu nombre? Rendón López John Hart. Rendón. Muy bien, Rendón. Listo, sus 5. ¿Alguien más desea participar? Profe, yo, Lorena. Ana María. ¿Dónde está Ana María Espejo? Profe. A ver, Ana María, dame tú un ejemplo donde se evidencie la ley de Boyle, a temperatura constante. Un ejemplo de la ley de Boyle, proceso donde la temperatura no cambia. Hay muchos en la vida cotidiana. Ay, profe, espere, yo pienso. Pero puedo decirlo yo. No, estamos con Ana María, espérate un momentico. A no ser que Ana María quiera hacer el turno. Ana María, ¿vas a hacer el turno entonces Profe, sí. a Samuel? Samuel, dímelo tú entonces. Un ejemplo de la ley de Boyle Ujú. serían los refrigeradores al momento de descomprimirse y expandirse, lo cual es el principio de Boyle. ¿Y la temperatura cambia? Sí. Sí Baja. cambia. Pero entonces no es la ley de Boyle. Estamos hablando de un proceso donde la temperatura no cambia, es constante. Pero el que dijo Isaías ahorita. ¿Cuál?
El del termotérmico. No, pero otro, pues ese ya lo dijeron. Profe, Hola. el que usted dijo de una jeringa. Sí, ese es uno. ¿Qué pasa en una jeringa? Cuando uno la tapa y le ejerce fuerza, cambia la presión Sí, y también el volumen, pero la temperatura sigue siendo la misma a pesar de todo eso. exactamente. O sea, un proceso de la ley de Boyle o un proceso isotérmico es a donde la temperatura no cambia. En ese caso, la jeringa simplemente cambia presión y volumen. Bueno, chicos, ¿alguien más? Presinga. No, necesito saber voluntarios, porque yo aquí no voy a forzar a nadie. Entonces, aquí ya hay 8 personas que ya tienen sus 5 en esta sustentación. Güey, yo. Gamboa. A ver, Gamboa, vamos a hacer lo siguiente. Este sale en uno de los ejercicios. Resulta que yo tengo un balón de fútbol que inflé por la mañana para poder jugar. ¿Sí o no? Entonces, cuando yo inflo ese balón, pues ahí queda una presión. Con el pasar del día, empezó a hacer un sol muy intenso, o sea que la temperatura empezó a subir y con ello trajo consigo que la presión del balón también empezara a subir. ¿Qué tipo de proceso se está viendo ahí? Isobárico. Isobárico. La temperatura cambia y la presión cambia. ¿Qué es lo que no cambia? Volumen. El volumen no cambia. Julio Fernández. Claro que Julio ya tiene aquí el puntico. Bueno, ¿quién más desea participar? Bueno, chicos, entonces dejamos así entonces por hoy. Entonces estas 8 personas, recuerden entonces que tienen el 5 hoy por la sustentación de conocimientos sobre respecto a lo que se trabajó esta guía. ¿Ya? Aquí estamos más o menos valorando de tipo oral todo lo que hemos aprendido en esta guía de desarrollo durante este mes. Ok, chicos. Entonces, Profe. dígame. Esto podría valer más que presentar la guía. No, es una nota adicional. Ya, es una nota adicional, entonces en esa tiene 5. Los que no participaron, pues tienen la nota vacía, pues les podría bajar el promedio de las sustentaciones escritas. Listo. Ok, chicos. Bueno, profe, chao. Ok, chao. Los que me dijeron que necesitan explicación respecto al ejercicio, nos volvemos entonces a conectar por el mismo enlace aquí. Listo. Ya salimos y nos volvemos a conectar. Listo. Provecho. Chao.